Escuche este dato. Japón, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Polonia, República Checa, Malta, Hungría, Noruega, Islandia, Reino Unido, Bulgaria son algunos de los países que en este momento tienen una tasa de paro de menos del 4%. En España tenemos una tasa de paro del 14%, que es la segunda más alta de la Unión Europea, solo después de la de Grecia. Y parece que Pedro Sánchez nos quiere poner en primer lugar. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por acompañarme en esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre aquí en APQ Radio con la ayuda fundamental de Fran Rodríguez en el control. Recuerda que me puedes contactar a través de las redes sociales, soy tanto en Twitter como en Instagram, @diebarceló, y en Facebook me encuentras por mi nombre. Hay varios temas esta semana, como siempre, se han acumulado varias cosas que merecen mención. La primera que me interesa destacar es que se va acercando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y los sindicatos ya empiezan a intoxicar el ambiente con esa cuestión de la llamada brecha salarial. Para que lo tengas claro, la brecha salarial no existe. Es una cuestión que puede surgir por dos motivos. Primero, por no saber interpretar las estadísticas económicas, que eso ocurre en el caso de la gente de buena voluntad. Y, en segundo lugar, puede ser también simplemente por gente interesada en intoxicar, como digo, en generar resentimiento, falsedades y en ejercer la demagogia, en una palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar de dos maneras distintas. En España trabaja algo más de 19 millones de personas, de las cuales 11 millones están amparados por convenios colectivos. Yo no me imagino que ningún sindicato haya firmado un convenio que incluya una discriminación salarial por sexo. Entonces, esas 11 millones de personas están al cubierto de una eventual brecha salarial. Luego tenemos los poco más de 3 millones de personas que trabajan en el sector público. Hasta donde yo conozco el sector, y de hecho he buscado en internet las escalas salariales del sector público, y en ningún lado se recoge ninguna discriminación por razón de sexo. Entonces esos 3 millones de personas, más de 3 millones de personas también están a salvo de una eventual brecha salarial. Luego tenemos también los poco más de 3 millones de autónomos y empleadores, que por definición no tienen salario y por lo tanto no tienen brecha salarial. Cada uno gana lo que buenamente pueda y muchos de ellos a veces trabajan a pérdida. Entonces tenemos 11 millones con convenios colectivos, 3 millones en el sector público, 3 millones de autónomos y empleadores, ya tenemos más de 17 millones de personas. Por lo tanto, si existiera una brecha salarial, sería un problema marginal del mercado de trabajo que afectaría a menos de 2 millones de personas. Pero yo te voy a decir algo que seguramente te vas a hacer dar cuenta fácilmente de por qué la brecha salarial no existe. Los empresarios están todo el tiempo buscando reducir costes, sea para aumentar sus beneficios, sea para poder ofrecer un producto más barato a sus clientes y ganar cuota de mercado o aumentar sus ventas. ¿Tú te imaginas que si los empresarios tuvieran a su disposición una forma de reducir sus costes laborales un 30%, como dicen los sindicatos, simplemente contratando mujeres en lugar de hombres, no lo habrían hecho ya? Es decir, es evidente que si pudieran contratar el mismo servicio por un valor más barato, ya lo estarían haciendo. Si no lo hacen,
es porque en el mercado no hay una brecha salarial. Y es paradójico, pero este argumento, que lo presentan como un argumento feminista, la denuncia de una falsa brecha salarial, en realidad es un argumento muy machista. ¿Por qué? Porque si existiese una brecha salarial del 30%, como dice la UGT, y ni así las mujeres pudiesen conseguir trabajo, porque la tasa de paro femenina es más alta que la tasa de paro de hombres, los sindicatos estarían diciendo que las mujeres no están tan capacitadas para hacer los mismos trabajos que los hombres, cosa que es una barbaridad. Entonces, ¿qué puede haber en el mercado de trabajo español algún problema de discriminación contra la mujer, sea por razón de embarazo, sea algún resabio de machismo? Bueno, yo no digo que no existe. España es un país muy grande, hay de todo. No es desde luego el caso general, porque en España afortunadamente tenemos desde vicepresidenta de gobierno hasta presidenta de comunidad autónoma, diputadas, senadoras, presidentas de grandes empresas. Es decir, la mujer en España ha ganado. Yo no sé cuál es el techo, pero digamos, el rol de la mujer en España está muy, muy valorado, y yo no conozco, no creo que la discriminación de la mujer sea un caso, el caso general. Eso es una cosa. De ahí a dar el salto y decir que hay una brecha salarial como muestra de una supuesta discriminación, etcétera, etcétera, eso es una patraña. Eso es una mentira que, como digo, no existe, y se explica también por lo siguiente. Cuando uno desglosa los datos de salarios y de ocupados, encuentra que las mujeres trabajan en una mayor proporción que los hombres a tiempo parcial. Si tú trabajas a tiempo parcial, es evidente que vas a cobrar menos que una persona que trabaja a tiempo completo. Y de la misma manera, hay una gran diferencia una diferencia en lo que se refiere a ocupaciones desempeñadas por hombres y por mujeres. Por ejemplo, en las Islas Canarias, por dar un ejemplo que todos podemos comprender, prácticamente todas las mujeres trabajan en el sector servicios, y casi todas ellas trabajan en el sector de la hostelería, que es un sector donde la remuneración media es menor que en otros sectores como la industria o construcción. Entonces, estos dos elementos, el número de horas trabajadas y el tipo de ocupación desarrollada por hombres y mujeres, es lo que explica la diferencia de ingresos. Entonces, cuando uno toma el salario, toma todo lo que cobran los varones y todo lo que cobran las mujeres y lo divide por el número de hombres que trabajan y el número de mujeres que trabajan, sí, se encuentra que los hombres ganan más. Pero no porque los hombres ganen más per se, sino porque las mujeres trabajan menos horas y hacen otro tipo de ocupaciones. Porque cuando uno analiza el salario por hora, es exactamente el mismo para hombres que para mujeres. Entonces, insisto, brecha salarial no existe. No te dejes intoxicar, y en la medida que puedas, desmiente a los que difunden esta mentira, porque cada año ocurre lo mismo. Y es una forma, como digo, de intoxicar y generar resentimiento, cuando deberíamos aplicar nuestras energías a solucionar problemas reales y no inventados. Otra de las... te decía al principio que Pedro Sánchez está haciendo, o pareciera estar haciendo todo como para colocarnos a la cabeza del paro en Europa. No se conforma con estar en el segundo lugar. La subida del salario mínimo, la subida irracional, digamos, completamente fuera de todo, de toda norma, de toda racionalidad, es un primer paso. Y ya ha empezado esta semana a desmontar la reforma laboral del 2012. Si este cambio de la reforma laboral se queda aquí, no será algo bueno, pero tampoco sería el peor de los males.
pero tampoco hay que creer en que no pasa nada. ¿A qué me refiero? Se iniciaron los pasos para derogar el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia a la posibilidad de despido objetivo aún por faltas justificadas. La verdad que el artículo, si uno lo lee, es muy razonable. Claro, los socialistas de todos los partidos, ¿cómo lo presentan? Como que es un abuso de los empresarios que se aprovechan de la enfermedad de sus trabajadores para echarlos. Pero pocos de ellos deben haber leído el artículo en cuestión. Este artículo dice que, por ejemplo, que si uno falta el 20% de las jornadas hábiles durante 2 meses seguidos, siempre y cuando en los 12 meses anteriores hubiese faltado al menos el 5%, se lo puede despedir. O, alternativamente, si uno falta el 25% de las jornadas laborales durante 4 meses discontinuos a lo largo de 12 meses, sé que esto parece un trabalenguas, quiero decir, también sería una causa de despido objetivo. Pero, atención, en esas faltas no computan ni los días perdidos por huelga legal, ni las ausencias debidas a representación sindical, ni accidentes de trabajo, ni obviamente ni de maternidad, ni cuando una mujer tiene riesgos en el embarazo y en la lactancia, y hay un montón de otros supuestos. Entonces, este es un artículo que claramente estaba pensado para combatir el absentismo profesional, es decir, para combatir el fraude de gente que, aún pudiendo trabajar, abusa de la protección que brindan las leyes simplemente para no trabajar y que le sigan pagando. ¿Qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Pues este artículo lo ha derogado. ¿Y esto qué significa? En términos concretos significa que el absentismo en las empresas va a aumentar, porque si a una persona le quitan ese temor, va a empezar, los absentistas profesionales se van a aprovechar de esto. Entonces, va a aumentar el absentismo y eso quiere decir que van a aumentar los costes laborales. Y mayores costes laborales significa menor rentabilidad, por lo tanto, menor inversión, por lo tanto, menor creación de puestos de trabajo. Una vez más tenemos lo que siempre pasa con los socialistas de todos los partidos. Lo que ellos presentan como un beneficio social, como una defensa de los derechos de los más humildes, es exactamente lo contrario. Y una vez más vemos que lo que hay entre los trabajadores y los empresarios es una comunidad de intereses, es una convergencia, lo inteligente es la cooperación. Pero los socialistas de todos los partidos no están todavía en esa fase. Ellos siguen pensando en un esquema marxista por los cuales los empresarios son esencialmente unos explotadores que se apropian de parte del valor del trabajo de los trabajadores. Una idea que ya está demostrada 1.000 veces como equivocada, pero que es la razón de ser de los sindicatos. Y por eso ellos celebran este tipo de medidas. Lo que quiero decir es que esta medida, esta derogación de este artículo de la reforma laboral no te va a beneficiar, sino que indirectamente te puede incluso perjudicar, porque si en la empresa donde tú trabajas aumenta mucho el absentismo y tú eres una persona honesta que vas a trabajar y no quieres abusar de este tipo de cosas, vas a tener que trabajar más, no van a contratar a nadie porque la empresa va a ser menos rentable y la empresa va a ser menos próspera, y si hay menos prosperidad en tu empresa, tú vas a tener menos oportunidades laborales, la empresa va a ser menos probable que crezca y te va a resultar más difícil conseguir un aumento de salario. Por lo tanto, no hay nada que celebrar con esa medida. Y otra cosa que ha hecho este gobierno, y todo en una misma semana, es aprobar 2 nuevos impuestos. Uno, la mal llamada tasa Tobin, y la otra, la tasa Google. Lo de la tasa Google es algo realmente
muy lamentable, porque se basa en lo siguiente. Los socialistas de todos los partidos vienen repitiendo hasta el cansancio que las grandes empresas tecnológicas no pagan impuestos suficientes. Claro, porque para un socialista nunca los impuestos que se pagan son suficientes. Entonces siempre les parece mal. Entonces, tienen, digamos, en su mira cómo castigar las empresas. Además, esto es producto del resentimiento de alguna parte de la dirigencia europea, porque el liderazgo indiscutible a nivel tecnológico corresponde a Estados Unidos. A mí lo que siempre me llama la atención es que estas reivindicaciones contra las empresas tecnológicas se suelen difundir de manera gratuita a través de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, que son todas redes sociales que pertenecen a esas empresas, que pertenecen a las empresas estas que ellos mismos critican. El punto es que los socialistas de todos los partidos tienen una mentalidad tan estatista que les hace pensar que la única forma de contribución posible de una empresa para con la sociedad es el pagar impuestos. Entonces, pero es que eso es un error de concepto absoluto. Porque en primer lugar, las grandes empresas tecnológicas, las que les mencioné, pero Apple, Netflix, Microsoft, todas juntas, crean más de 1 millón de puestos de trabajo en todo el mundo, y eso ya es una primera contribución. Pero yo creo que la contribución más importante de las empresas tecnológicas es que le han cambiado para bien la vida a cientos o miles de millones de personas en todo el mundo. Hoy, los autónomos, las microempresas, disponen de correos electrónicos gratuitos, de herramientas que les permitan anunciar sus productos online de forma barata y efectiva. Los buscadores nos permiten a los consumidores rápidamente comparar precios y encontrar la mejor alternativa, por lo cual el valor de nuestros ingresos nos rinde más, digamos. Eso también implica fomentar la competencia, que yo entiendo que desde el punto de vista de los comerciantes, mucho más en el caso de los pequeños comerciantes, esa competencia es muy dura. Claro, pero esa misma competencia que es dura para los comerciantes, para el conjunto de la sociedad es muy buena, porque ayuda a mantener baja la inflación y, como les decía antes, el valor de salarios y pensiones se mantiene y se sostiene. Pero además, pensemos en la cantidad de cosas que nos permiten hacer gratuitamente estas empresas cada día. Guardar nuestras fotos en la nube, comunicarnos con mensajes a través de WhatsApp a cualquier lugar del mundo y de manera instantánea. Hay mucha gente que trabaja a partir de subir vídeos en YouTube. Los autores pueden publicar más fácil que nunca, cualquiera puede escribir un blog, etcétera. En definitiva, las grandes empresas tecnológicas han ayudado y ayudan cada día a que la sociedad civil haya recuperado poder. Y en cambio, los políticos y los gobernantes están más controlados que nunca. Nosotros pudimos ver a través de Twitter en vídeos subidos al instante cómo lo detenían a Leopoldo López en Venezuela. Si no fuese por un periódico de internet, Voz Populi, tal vez nunca nos hubiéramos enterado del caso del Delcy Gate, es decir, de la reunión que tuvo el ministro Ábalos con la vicepresidenta de la dictadura venezolana. Entonces, cuando se ataca a las empresas tecnológicas, yo no es algo que vea con satisfacción, sino todo lo contrario, porque veo que aumenta el poder de los políticos y aumenta y se reduce la libertad de la sociedad. Porque si estas empresas tuvieran que pagar más impuestos, como quieren, como mínimo el gobierno de Francia y de España y algún otro más, ¿qué pasaría? Que a lo mejor muchos de los servicios que son gratuitos tendrían que ser arancelados. Y entonces toda la gente que hoy se beneficia de esos servicios estaría peor. En el caso particular de España, cuando precisamente Estados Unidos está mosqueado con España por el tema del Delcy Gate, que es una monstruosidad lo que ha hecho, según presuntamente se va conociendo, porque es defraudar la confianza de países aliados, en este mismo momento decir que vamos a
cobrarle un impuesto a las grandes tecnológicas me parece una temeridad. Y el gobierno en parte lo sabe, porque al mismo tiempo que aprueba el impuesto, dice, bueno, pero hasta diciembre no te lo cobro, aunque normalmente lo voy a cobrar por trimestres, pero esta vez excepcionalmente. Bueno, si Francia, que es una potencia mundial, no pudo finalmente poner ese impuesto porque Estados Unidos automáticamente respondió subiendo aranceles a productos franceses, por lo cual Francia dio marcha atrás, ¿cómo va a ser España esta tontería? Entonces, si el gobierno cree que es algo bueno, está mal porque no lo lleva adelante. Y si cree que es algo malo, ¿para qué lo hace? ¿Pero qué es esto de apruebo un impuesto, pero luego digo que lo cobro trimestralmente, pero no te lo cobro? Es un sinsentido absoluto. Y el otro sinsentido es la mal llamada tasa Tobin. La mal llamada tasa Tobin, impuesto a las transacciones financieras. ¿Por qué digo que mal llamada? Porque Tobin fue un economista, discípulo de Keynes. Ya eso nos debería alertar de que estamos frente a un intervencionista y a una persona que no confía en los mercados libres. Pero bueno, Tobin nos decía que su idea, lo que él le preocupaba, eran las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio. Dice, como los movimientos de capital son tan grandes, los tipos de cambio fluctúan mucho y eso genera inestabilidad en las economías en general. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para reducir esa volatilidad? Entonces él dice, bueno, hagamos una cosa, cada vez que alguien quiera cambiar una divisa por otra, es decir, euros por dólares, yenes por libras o lo que fuere, le vamos a cobrar un impuesto. Entonces, de esa manera, él pensó que los movimientos de capitales se iban a reducir y por lo tanto se iban a reducir la fluctuación de los tipos de cambio y la estabilidad general mejoraría. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo el gobierno de España. Lo que está haciendo el gobierno de España es verdaderamente una tontería, por decirlo suavemente, que va contra la economía española. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es ponerle impuesto de un 0,2% a la compra de acciones españolas, es decir, acciones emitidas en España, de grandes empresas. Es decir, tú querías comprar querías comprar 1.000 euros de acciones de Telefónica, bueno, ahora vas a tener que pagar 1.002. 1.000 para tus acciones y 2 para Pedro Sánchez. Lo mismo con acciones del Santander, del BBV, etcétera, y todas las empresas que en el mercado valgan más de 1.000 millones de euros. Y otra vez aquí nos vemos el marxismo implícito en todas las decisiones del gobierno, porque siempre es contra la empresa grande. ¿Por qué? Porque ellos piensan, insisto una vez más, en que las empresas son explotadoras. Y cuanto más grandes, más explotadoras y más degeneradas. Por lo tanto, hay que castigar a las grandes. Y los pequeños dicen, bueno, como son pequeños, explotan poco, entonces no importa tanto. Es un disparate. Porque en los grandes países, de lo que se benefician precisamente, es de tener empresas más grandes, empresas de mayor tamaño. ¿Por qué? Cuando una empresa es más grande, puede exportar más fácilmente, se financia más barato, sus empleados tienen carreras, oportunidad de desarrollo profesional más grandes, son más productivas. Las empresas más grandes pagan salarios más altos. En España, las empresas de menos de 50 trabajadores tienen un salario medio de 1.400 euros. Las empresas de más de 200 trabajadores tienen un salario promedio de 2.000. Bueno, esas empresas que pagan los salarios más altos son las que quiere castigar Pedro Sánchez. Entonces, insisto, es una tontería, pero lo ridículo, y esto me hace pensar que Pedro Sánchez no compró una acción en su vida, si tú quieres comprar una acción de Repsol, del Santander, de Amadeus, del BBV, de Telefónica, la compras en la bolsa de Nueva York y te ahorras el impuesto. Entonces, porque tú ahora entras a tu broker donde compras y vendes acciones y tú eliges en qué mercado la compras o la compras y la vendes. Entonces, si tú dices, en el mercado español me cobran el impuesto, pues lo compro en el mercado de Nueva York o la compro en Alemania o en el mercado que cotice. Este mismo impuesto ya existe en Italia y existe en Francia. No recuerdo las alícuotas, no me acuerdo si era 0,3 en Francia, 0,2 en Italia, algo así.
¿Ustedes creen que esos dos mercados financieros son menos, en terminología de la izquierda, voraces, menos especulativos, menos dañinos que el de Alemania o el de Holanda, donde este impuesto no existe? No, simplemente lo único que han conseguido es que negocios que se podrían estar haciendo en Francia o en Italia, los haces en Alemania o en Holanda, donde no te cobran el impuesto. Yo sé también que me van a decir que en Irlanda y en Reino Unido, que son países mucho más liberales, existe este impuesto, pero lo que pasa es que filosóficamente no tiene nada que ver, porque en el caso del Reino Unido, bueno, en ambos casos son lo que se llama stamp duty, es decir, un impuesto de sellos. Pero en el caso del Reino Unido existe desde 1808 y ellos lo han mantenido. De hecho lo han reducido porque inicialmente era del 2% y ahora es del 0,5%. Y además eso lo compensan con un montón de otras ventajas, con otros menores impuestos con menores impuestos, evidentemente, bueno, además de una infraestructura financiera infinitamente más grande que la de España. Pero en el caso de Suecia, que es mucho más interesante, cuando estaba gobernada por socialdemócratas, cuando los socialdemócratas eran los que querían aplicar una economía social centralmente planificada, o sea, una economía soviética, pero con instituciones democráticas, cosa que años después Hayek demostró que era imposible, porque cuando tú empiezas a planificar una economía, te vas comiendo una tras otra todas las libertades hasta acabar en un país totalitario. ¿Qué hicieron los suecos? Pusieron este impuesto en el año 84, pero cuando los suecos son listos, son gente que hace autocrítica, son gente que reflexiona, en el año 91 lo quitaron. Y a mí me llama la atención una vez más que los socialistas de todos los partidos siempre dicen querer imitar a los países nórdicos, pero luego no toman el ejemplo de los países nórdicos. Repito, Suecia tenía este impuesto que Pedro Sánchez aprobó esta semana, pero Suecia lo quitó. Lo tuvo del 84 al 91. Entonces, este impuesto, bueno, además hay otro aspecto, que para añadirle la cuota inevitable de demagogia, el gobierno dice que este impuesto lo va a utilizar para financiar las pensiones. El gobierno dice que piensa recaudar 850 millones de euros por año con este impuesto. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no va a recaudar ni la mitad, probablemente. Pero aunque fuesen esos 850 millones, aunque fuesen 1.000, y dice para financiar las pensiones, el argumento es ridículo. ¿Por qué? ¿Sabes cuánto es la nómina de las pensiones cada mes? Son prácticamente entre 10.000 y 11.000 millones de euros cada mes. ¿Qué haces en un año aunque recaudes 1.000? Es el chocolate del loro. Y no solo no resuelves un problema, sino que creas otro, porque como digo, la bolsa española va a perder negocio a manos de la bolsa de Nueva York, de la bolsa de Alemania, de la bolsa de Holanda. Cualquier empresa que quiera abrir su capital en bolsa, en lugar de hacerlo en España, lo hará en Alemania, porque uno tiene la misma facilidad para comprar acciones allí que aquí, pero se ahorra el impuesto. En definitiva, tres decisiones. La tasa Google, muy, muy mala decisión, perjudicial para la gente, perjudicial para las relaciones internacionales de España. La tasa, mal llamada tasa Tobin, muy mal, porque se va a perder negocio en manos de otros países. Y la derogación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, una ensalada que nos ha dejado Pedro Sánchez y el gobierno socialista esta semana, netamente perjudicial para la economía.